Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. Hola, Dios te bendiga, bienvenido a mi canal En las manos del Creador. Qué gusto que estés hoy aquí, espero que te encuentres muy bien. Y el día de hoy quiero hablar un poquito más sobre nuestras convicciones, las convicciones de nuestra fe, la fe de un hijo de Dios, la fe de un cristiano. Si tuviste el video pasado, estuvimos hablando sobre algunas de nuestras convicciones y en qué tenemos nuestra fe. Y hoy quiero hablar y profundizar un poquito más sobre la primera, que es que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Y quisiera decirte que, pues, la mayoría de la gente profesa tener una fe, pero no todos tienen bases sólidas o cimientos de su fe. ¿Sí? Muchas veces puedes acercarte a una persona y decirle, ¿tú tienes fe? Y te puede decir, sí, claro, yo creo en Dios. Y bueno, si alguien cuestiona esa fe, ¿cómo poder defender o cómo poder decirle, estas son las bases, por esto y por esto creo? ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios creemos que la Biblia es la palabra de Dios, porque así lo dice su palabra, ¿sí? Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra confianza está puesta en Cristo y sabemos que Él es Dios y sabemos que Él es el Hijo de Dios y sabemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz y que Él es el único que nos puede salvar y limpiar de nuestros pecados para darnos vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos estudiado esta palabra, la hemos leído, la hemos creído, la hemos conocido, la hemos recibido en nuestra vida y por eso se ha hecho una verdad en nuestra vida. Sí, esa es una de nuestras convicciones, que la Biblia es la palabra de Dios. Pero claro que vienen este tipo de preguntas como, bueno, pero es que la Biblia la escribieron hombres, ¿sí? Y sí, la misma Biblia nos habla de esos momentos y la misma Biblia nos dice que la Biblia es la palabra de Dios, que hubo hombres que Dios utilizó, que fueron inspirados por Él, por su Espíritu Santo, para dar un mensaje a la humanidad, para escribir esta palabra. Y quiero leerte uno de esos pasajes que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, en donde dice, tenemos también la palabra profética más segura, ¿sí? A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí dice que la palabra profética más segura es esta, es la Biblia, ¿sí? Y que tenemos que hacer caso como si fuera una lámpara, una antorcha que nos está iluminando en medio de la oscuridad, ¿sí? La gente y el mundo sin Dios está en tinieblas y está en obscuridad y necesitamos acercarnos a Dios, escuchar su voz, escuchar su palabra para que venga esa luz a nuestra vida, ¿sí? Para que la luz de su presencia, su sabiduría, su amor, su salvación venga a nuestra vida. Dice el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí mismo nos dice la Biblia, la misma Biblia da testimonio de que toda la palabra fue inspirada por Dios, y justamente en 2 de Timoteo 3:16 dice eso, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura, todo lo que viene aquí en este libro, todos los pequeños libros que vemos dentro de este gran libro fue inspirado por Dios. Y dice Timoteo que es útil esta palabra para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Sí, nos está hablando una vez más de que la Biblia sí fue inspirada por Dios. Claro, hubo aproximadamente 40 escritores, hombres de Dios, que Dios utilizó para escribir su palabra, para traer este mensaje en papel, con tinta y papel, a la humanidad. Pero el autor de la Biblia es Dios. Él es solamente hay un autor. Hubo muchos escritores, pero solamente hay un autor, y el mensaje para la humanidad es el mismo. Por eso esta palabra no se contradice. Si usted y yo podemos estudiarla, podemos escudriñarla, podemos profundizarla, podemos discernirla, hay un mensaje principal en este libro. Y es el mensaje de la salvación a la humanidad a través de Jesucristo. ¿Sí? La Biblia está compuesta por 66 libros pequeños, y estos libros también están incluidos en dos libros grandes, que es divididos en dos libros grandes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de cómo fue creado el universo, nos habla de los mandamientos que Dios dio a su pueblo, cómo Dios escogió a un pueblo, y un pueblo especial, para que a través de él todas las naciones de la tierra fueran bendecidas. Y está hablando del pueblo judío, del cual vino nuestro Salvador, y a través de Jesús todas las naciones de la tierra recibimos bendición y vida eterna solamente a través de Cristo. ¿Sí? Toda la Biblia habla y apunta a Cristo. Toda la Biblia nos revela a Cristo, su mensaje, su obra, y a qué vino y para qué vino. ¿Sí? El Antiguo Testamento, Dios usó a diferentes hombres, a diferentes profetas, para traer profecías aún específicas de cómo iba a venir Jesús, de cómo iba a ser su nacimiento, del día de su muerte. De hecho, el día de su muerte se cumplieron aproximadamente 40 profecías. La palabra de Dios es verdad, es verídica en todo, en cómo se escribió, y todo lo que dice se ha cumplido, y el día de hoy es vigente para nuestras vidas. Es un mensaje que necesita la humanidad, y también se sigue cumpliendo. Esas profecías que están escritas en este libro el día de hoy son vigentes y se siguen cumpliendo. Nosotros podemos cuestionar cómo saber que es una palabra de Dios, cómo saber que viene de Dios, si la escribió un hombre. Bueno, pues una de las formas que tú puedes comprobar que es verdad es que tú miras el tiempo en el que estamos viviendo, y de estos tiempos, y de cómo sería la gente, cómo sería su carácter de los hombres en los últimos tiempos, qué pasaría en el mundo, qué se estaría dando en las naciones. Todas esas cosas que hoy tienen cumplimiento están escritas aquí, son profecía de este libro, y que es un mensaje que Dios envió. Y no solamente lo que hoy estamos viviendo, sino lo que está por venir. Nosotros sabemos que Cristo va a regresar por su iglesia, sabemos y tenemos una esperanza de vida eterna, y todo lo que viene para la humanidad, lo que estamos viendo y viviendo, está escrito en este hermoso libro. Así que, ¿cómo comprobamos que es verdad, que es palabra de Dios? Pues así, porque estamos viendo el cumplimiento de este libro, que no se equivoca, que no falla, que es fiel en todo lo que dice. Y sabes, aparte de eso, esta palabra trae vida a nuestra alma. Esta palabra dice Salmos que da sabiduría al sencillo. Esta palabra dice Salmos que transforma el alma. Esta palabra dice Proverbios que es medicina a nuestro cuerpo, a nuestro ser, y que trae vida a quienes la hallan. Esta palabra es una palabra de poder. Dice Romanos que es poderosa para todo aquel quien la cree. Muchas veces puedes encontrarte con personas, o tú mismo puedes decir, bueno, es que yo la he leído y no pasa nada. Yo la leo y no pasa a nada, absolutamente nada. De hecho, ya la leí toda y no pasa nada.
Y puedes seguir escuchando predicaciones y leyendo y no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que cuando tú te acerques y leas esta palabra, la recibas y la creas. No va a pasar nada si tú no la crees. El día que tú pones tu confianza en lo que dice este libro, ese día vas a ver milagros, vas a ver cosas poderosas actuando en tu vida, dentro de tu corazón, en tu familia, en tu necesidad. El día que tú pongas tu confianza, pongas tu fe en este libro, en esta escritura, ese día vas a ver cosas maravillosas pasar. Y yo te invito a que cuando tú leas la palabra, así solamente leas un solo versículo, un solo texto, tú lo leas con fe. Tú lo leas y creas lo que Dios te está diciendo, porque cuando tú abres este libro es la voz de Dios hablando a tu vida. Sí, la escribieron otros hombres que quizá muchos de ellos no se conocieron. Fue escrita en diferentes lugares, en diferentes tiempos y épocas. Se escribió este libro en aproximadamente 1500 años para que tú y yo tuviéramos este libro así como hoy lo tenemos de completo. Antiguo y Nuevo Testamento tuvieron que pasar tantos años para que tú y yo hoy pudiéramos tener este mensaje completito desde el principio hasta el final, que nos revela a Dios, que nos revela la historia de la humanidad y que nos revela el principio, el centro y el final de lo que está por venir, de lo que está por pasar. Aquí tú encuentras palabra de verdad, palabra de vida. Sí, la escribieron esas personas, pero fueron inspiradas por Dios. Es el mismo mensaje, es Dios hablando a nuestra vida, ¿sí? La palabra de Dios nos revela a Cristo. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios dice que en algún momento la gente le decía a Jesús: Señor, dura es tu palabra. Y los discípulos estaban atrás murmurando y hablando sobre este tema. Y la gente que le decía: dura es tu palabra, muchos de ellos agarraron sus cosas y se dieron la vuelta y se fueron y dejaron de seguir a Jesús, porque su palabra de Dios es retadora para nosotros. Nos habla de verdad, nos habla de una vida recta, de una vida de humildad, de una vida de negarnos a nosotros mismos, de una vida de dejar y hacer morir nuestro orgullo, de ser humildes, de amar a las personas de verdad y de darnos por otros, de un sacrificio constante, sí, por amor, porque Él ya hizo el sacrificio por nosotros. Pero dice: si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. La palabra de Dios nos invita a vivir un estilo de vida como el que Cristo nos vino a poner ejemplo. Y para muchos y para todos esto es muy difícil, y eso era lo que le parecía a estas personas en ese momento. Señor, dura es tu palabra, difícil es tu camino, difícil es seguirte. Pero se fueron, ¿verdad?, esas personas, y Jesús voltea y les dice a sus discípulos que ustedes también quieren irse adelante, ¿verdad? Porque Jesús no nos obliga a estar con Él, Él nos hace la invitación a una vida en Él. Pero si nosotros no queremos, podemos irnos, ¿verdad? Como estas personas. Y Jesús les dice a sus discípulos: ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ellos sabían que el estar con Jesús sí era algo retador, sí era algo que no era fácil, que no era sencillo, porque incluso padecieron por Él, incluso llegaron a dar su vida por Él y por el Evangelio y por hacer la voluntad de Dios. Y sí, así es la vida de un hijo de Dios, así es la vida de un cristiano. No es fácil, y sobre todo en este tiempo que la gente está como que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llaman malo, y todo está... Casi muchas de las cosas, ideologías y pensamientos de este mundo están en contra de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Por eso no es fácil el camino con Cristo, pero nos lleva a una vida eterna. Eso es una verdad, y en eso está también nuestra confianza. Y Pedro por eso decía: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En la palabra de Dios, la Biblia nos revela a Cristo. Jesús le decía
a esos grupos de su tiempo, estudiosos de la ley de Dios: escudriñen las escrituras. ¿A ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna? Pues escudriñenlas, porque ellas dan testimonio de mí. Eso dice Juan capítulo 5:39. Sí, así que si nosotros queremos conocer a Dios, ¿qué es la forma o cuál es la forma hoy en día para que nosotros podamos conocer a Dios? Es a través de este libro. Leyendo esta palabra, nosotros vamos a poder conocer a Jesús. Nosotros vamos a poder escuchar su voz, saber su mensaje, cuáles son sus mandamientos, cuáles son sus consejos para nosotros. ¿Sabes? La Biblia nos habla de diferentes temas, de todo tipo de tema que tú puedas y quieras abarcar con Dios. Aquí Dios te lo maneja. Dios te habla, Dios te aconseja, Dios te habla sobre las finanzas, Dios te habla sobre cómo llevar tu relación con las demás personas, Dios te habla cómo llevar tu matrimonio, Dios te habla cómo instruir a tus hijos, Dios te habla de tantos y tantos temas que abarca la Biblia, que de verdad podemos estudiarla, podemos escucharla, podemos abrirla en el mismo pasaje una y otra vez, y Dios va a tener una palabra diferente, un mensaje especial, poderoso, cuando tú te acercas a la palabra de Dios con fe. Sí, así que necesitamos venir y abrir la palabra, estudiarla, escudriñarla, saber qué está diciendo Dios, por qué está diciendo eso, a quién le está hablando en ese tiempo, qué estaba viviendo la gente de ese tiempo y qué tiene que ver conmigo hoy esta escritura, qué mensaje hoy tiene Dios para mi vida. La necesidad del hombre es la misma, ayer y hoy es la misma. Tenemos la necesidad de acercarnos a nuestro Creador, de conocer su voluntad para nosotros, para poder ser bendecidos, para poder ser plenos, para poder ser felices. Sí, necesitamos escuchar y obedecer sus mandamientos. La persona que obedece a la palabra de Dios es una persona bendecida, es una persona plena, es una persona que todo le va bien. Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que harás lo que en él está escrito, y todo lo que hagas te saldrá bien, vas a ser prosperado. Necesitamos venir a este libro. Si tú quieres que te vaya bien, escucha el consejo de Dios. Si tú quieres sabiduría para tu vida, acércate a este libro, que Dios es el mejor consejero, el sabio. Dios sabe. Puedes tener amistades que te aconsejen, que te digan, que te ayuden a tomar decisiones importantes, pero si tú tienes a Dios de tu lado, Él te conoce, sabe lo que necesitas, sabe tu pasado, tu presente y sabe tu futuro, y Él es bueno para con nosotros, tiene buenos planes, pensamientos de bien para nosotros. Así que necesitamos acercarnos a este libro, escuchar la voz de Dios en este tiempo. ¿Sabes? La palabra de Dios, dice el Salmo 119, que es como una lámpara a nuestros pies, que alumbra nuestro camino. Es una lámpara que alumbra nuestro camino. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, escuchamos el consejo para nuestra vida. Yo no sé si te ha pasado que en algún momento tienes una dificultad, una necesidad, y abres este libro y justamente Dios te da la palabra que estabas necesitando, el consejo que estabas necesitando, porque así es. Su palabra tiene palabra, consejo para nuestro diario vivir, y el mejor consejero es Él, el mejor ayudador es Él, es Dios. Él es sabio, Él es perfecto y Él nos ama, que es lo más importante. Siempre nos va a dar la palabra correcta, incluso cuando sea una palabra que no nos gusta, cuando sea una corrección, cuando sea algo difícil de aceptar, de entender. Dios nos ama. Dios nos ama y sabe por qué nos lo dice. Es nuestro Padre, es bueno para con nosotros, ¿sí? Dice la Biblia en Isaías 48: se seca la hierba y las flores se marchitan, pero mi palabra permanece para siempre. ¿Cuántas personas en la historia de la iglesia no han querido acabar con este libro, con esta palabra, eliminarla, que la gente no la escuche, que la gente no la lea, ¿verdad? Pero no han podido, porque aquí está vigente para la humanidad.
¿sabes? Porque no vamos a tener ningún pretexto para con Dios el día que estemos, que Él nos llame a cuentas. Nosotros tenemos hoy el acceso, tenemos la oportunidad de escuchar su palabra, tenemos hoy tanta oportunidad y tanto acceso a ella a través del internet, a través de una aplicación, a través de que tú la tienes ahí en tu casa, ¿sabes? La Biblia no es un amuleto, no es algo que tú tengas ahí en tu buró abierta en un salmo porque así te va a cuidar Dios. No, la Biblia hay que leerla, hay que conocerla, hay que aprenderla, hay que memorizarla, hay que traerla en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestro corazón, que cuando la gente hable contigo tú tengas una palabra de vida, tú puedas edificar su vida, y eso va a ser cuando tú y yo estemos recibiendo, aprendiendo y tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón esta palabra que es palabra de Dios. Amén. Dice Mateo 4 que la palabra de Dios es alimento para nuestra alma. Mateo 4:4, sí, porque dijo Jesús que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra, ¿sabes? Nuestra alma necesita alimentarse. Nosotros nos alimentamos físicamente y es algo que hacemos diario, ¿verdad? En la mañana, en la tarde y en la noche quizá, y nuestro cuerpo lo recibe bien, pero nuestra alma, ¿con qué se está alimentando? Hoy estamos tan bombardeados por diferentes teorías, ideologías, doctrinas falsas, cosas perversidades, cosas que van completamente en contra de la voluntad de Dios, cosas que no nos edifican, que nuestros ojos ven, que nuestros oídos escuchan. Pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, venimos a una fuente de luz, a una fuente de vida, a una fuente de bendición para nosotros. Necesitamos alimentarnos en nuestra alma, necesitamos alimentar nuestro espíritu con estas palabras. Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. ¿Sí? Pase lo que pase, su palabra se cumple. ¿Sí? Estemos en el tiempo que estemos, su palabra se cumple. Amén. Lo crean o no lo crean, su palabra se cumple. ¿Sí? Si nosotros queremos verdad, aquí está la verdad, que es la palabra de Dios, que nos revela a Dios, que nos revela a Cristo, que nos revela el camino, que nos da consejo. Yo te animo a que tomes un tiempo cada día y vengas y platiques con Dios. Orar es platicar con Dios. Al orar tú hablas con Dios, abres tu corazón y le dices lo que tú quieres decirle a Dios, le expones tus necesidades, tus peticiones, tus inquietudes, hablas con Dios. Pero al leer la Biblia, tú dejas que Dios te hable. Entonces, así de importante como es que tú vengas y platiques con Él, también es mucho más importante que tú vengas y lo escuches. Y la forma de que tú el día de hoy puedas escuchar la voz de Dios es a través de esta palabra, que es su palabra. Prueba y verás. Prueba, abre tu Biblia y léela con fe. Recibe la palabra, recíbela con fe. Cree lo que Dios te está diciendo. Recibe lo que Dios te está diciendo hoy. Yo te animo, yo te invito a que tú estés cada día buscando más de Dios, a que pongas tu vida en las manos del Creador. Te invito a que compartas este video, esta reflexión con tus amistades. Gracias por estar hoy compartiendo conmigo este tiempo. Que Dios te bendiga. Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás.